mal. Solo que Dios de maldad, sino que Dios es un Dios que es bueno, que nos ha dado todo lo que es bueno. Entonces, a consecuencia del pecado, usted y yo tenemos que tratar con eventos de este tipo y tratar de traer consolación a las personas que se encuentran en este estado. Ser comprensibles, ¿verdad? Por lo que están pasando. Segundo, hay el estado de ira, de enojo. Este estado es un estado muy peligroso. Es cuando la gente comienza a negar a Dios, hermanos. Por eso es que tenemos muchos ateos en este mundo. Y aún, bueno, ateos que profesan ser ateos, pero ateos que no profesan ser ateos, pero que niegan a Dios con sus propios hechos. Tito capítulo 1, versículo 15 y 16 nos dice de esto. Ateos dentro de la iglesia que culpan a Dios por ciertas cosas cuando Dios no es el culpable. Es el ser humano, es el pecado por el cual ha entrado a este mundo y que nosotros todavía no hemos llegado al punto de entender en cómo tratar con este pecado, con los pecados que existen. Luego viene el punto de que comienza la persona a negociar. Por sí misma comienza a negociar con la verdad, con la realidad, tratando de buscar un escape simplemente para poder la persona sentir. El hombre que ha causado adulterio y que ha corrompido ya su familia, lo busca en el alcohol, o en las drogas, o en otro vicio. Pero ahí es donde se negocia con el asunto, queriendo olvidar todo, lo cual no se va a poder olvidar. Y negociando por sí mismo si únicamente me puede dar Dios una segunda oportunidad. Esos son consecuencias del pecado. La vida del pecador es dura, hermanos. Proverbios capítulo 13, versículo 15 lo demuestra. Y luego comienza, bueno, entra uno en la etapa de aceptación. Ya uno comienza a aceptar la realidad que está ocurriendo. Y comienza a levantar los pedacitos que se han, se han quebrado, se han distribuido sobre el piso en la vida de uno, ¿verdad? Y comienza a poner todas las cosas nuevamente en su perspectiva. Como la historia de Humpty Dumpty, no se la conocen, ¿verdad? Que estaba en una pared, se cayó, se quebró y trató de componer, ¿verdad? Pero todavía se miraban las cicatrices. Y aunque llegue uno a una aceptación, va a haber cicatrices muy profundas. Y menciono todo esto, hermanos, porque usted y yo como cristianos debemos de entender esto. Recuerde que Dios nos ha escogido a nosotros para que podamos servir a los que están en este mundo en pecado. Dios nos tiene a nosotros para hacer este tipo de trabajo. Dios ya no puede abajarse del cielo y hacer ese trabajo por sí mismo. Cristo ya no va a regresar para hacer ese trabajo. Ya vino Él. Y ya nos ha enseñado a nosotros cómo lo hagamos. Así que tenemos una responsabilidad tremenda como ancianos. Y recordemos esto. Esta es la parte, hermanos, que nosotros los cristianos en ocasiones no sabemos cómo actuar. Porque parece ser que solamente estamos entrenados de doctrina, 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 doctrina. Pero no somos solamente para eso. Sí, tenemos que ser columna y baluarte de la verdad. Y tenemos que defender, como dice Filipenses capítulo 1, versículo 17. Y 1 Timoteo 3:15. Tenemos que defender la doctrina. Pero también, 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 dice que debemos de confortar como Dios viene a confortar a las personas.
Así que entendamos esto, hermanos. Y estemos siempre vigilantes. Lo digo porque posiblemente usted tenga niños pequeños y le van a hacer preguntas. Papá, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Si nosotros vamos a church, vamos a la iglesia y adoramos a un Dios, ¿por qué pasan estas cosas? Y usted tiene que estar listo para contestarle. Usualmente hay personas adultas también que luchan con este mismo pensamiento. Posiblemente sea su esposa, posiblemente sea su esposo, etc. Pero debemos de estar listos para poder consolar con la palabra de Dios. Sigamos orando, hermanos, por estas familias. Y ahorita voy a tener una oración específicamente para ellos. Pero si acaso usted tiene alguna pregunta o comentario concerniente a esto, este es el momento de hablarlo. Y perdonen que haya tomado este tiempo, hermano, pero pienso yo que es necesario que lo podamos poner en su perspectiva correcta para que entendamos nosotros como hijos de Dios, ¿verdad?, nuestra realidad. ¿Pregunta o comentario? Hermano Arnold. ¿Alguien más? Hermano Jaime. Sí, hermano, un comentario nomás. Sí es triste, hermano, lo que está pasando. Hay más cosas que están pasando todavía. Y eso yo meteré en YouTube de eso. Y todavía hay pasando muchas cosas en el mundo, hermano. Muchas cosas. El mundo está cambiando bastante y mucha gente está siendo afectada. Mucha gente se está muriendo, se está ahogando. Hay mucha gente, hermano, en el mundo. No nada más es ese problema, hay muchos otros problemas. O sea, hay que orar por el mundo, hermano, porque el clima está cambiando y está afectando a islas, se están acabando islas. Hay muchas cosas. Indonesia, estaba viendo que Indonesia, hermano, ahorita tiene un problema allá. Y no nada más en ellos, en otros lugares también. O sea, está crítica, triste la situación. Así es. Y como le digo, yo eso no me di cuenta. Me di cuenta en YouTube de eso. Yeah. Y apenas me acabo de dar cuenta. La cultura nuestra está cambiando demasiado, hermanos. Ya no es la misma cultura de antes. Es una cultura totalmente diferente. Y por eso nosotros como padres, ¿verdad?, también tenemos que tener cuidado con no solamente nuestros pequeños, sino que también con nuestros hijos que ya están aproximando la edad de adolescencia, de joven, ¿verdad?, y que ya están tratando de buscar parejas para que puedan hacer su vida, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado a quién escogen. Tenemos que enseñarles bien, porque la cultura de este mundo ha cambiado demasiado y por lo tanto, ¿verdad?, tenemos que estar pendientes de todo eso, porque tarde o temprano vamos a tener que confrontar este asunto como cristianos. Hermano Reyes. Nosotros como padres tenemos un gran compromiso y una gran obligación que siempre estar orando por nuestros hijos. Si nosotros teniendo nuestros hijos a los pies del Señor, como toda la familia, hay tropiezos, hay problemitas de gente de todo tipo, con y más aquellos jóvenes que se han apartado de Dios, nos
ejemplo que tenemos nosotros es Job. Dice que todos los días se sentaba a la mesa a orar, a orar y pedir perdón por si acaso sus hijos habían fallado en algo. Y eso es uno, a mí que yo no lo había yo comprendido, pero tiene razón. Nosotros siempre debemos estar orando por nuestros hijos y estar atentos a ellos. Ahora sí, por ejemplo, a Londra que está casada, oro por ella para que Dios la bendiga. Por Juanito que está grande, oro por ella. Y todos los días yo con la me levanto y antes de irnos a la escuela oramos por toda la paz del mundo, por todos los niños. Y la oración puede mucho, eso es su caso, hermano. Entonces, más ahorita que el mundo está perdido, les entró mucha maldad, debemos siempre estar orando. No comprendo como un padre Así es. puede olvidar a su hijo si lo apresura. Así es. No me cabe por la voluntad. Y recuerda, hermano, que nosotros somos... Padre, nuestros hijos son nuestra prioridad. Así es. Recuerde que nosotros aquí, ¿verdad? En Edinburgh somos una ciudad frontera, hermano. Y cada día están pasando personas, y no que esté culpando, ¿verdad?, a los mexicanos, sino que por la frontera están pasando muchas personas de otras naciones, brother. Y no sabemos, ¿verdad?, quién pasa y quién no pasa. Pero el punto es que siempre debemos estar en alerta, porque pues el peligro en todo lugar existe, hermanos. Vamos a tener una oración y luego empezamos con la clase. Bendito Padre, eterno Dios, nos acercamos ante usted con un corazón adolorido, eterno Padre. Yo sé bien que nuestro dolor, eterno Dios, no es tan inmenso como aquellos quienes han perdido niños, seres queridos, Padre Santo, en la ciudad de Uvalde. Sin embargo, eterno Padre, estamos adoloridos, porque como parte de la raza humana, eterno Dios, nos da tristeza de ver todo esto, Padre eterno, especialmente cuando se trata de niños que todavía, eterno Dios, tenían un futuro tremendo delante de ellos, eterno Padre, listos para terminar sus estudios escolares y comenzar sus vacaciones, eterno Padre. Sin embargo, esto ya no va a existir por algunos de ellos. Te queremos pedir, Padre eterno, que consuele a los padres, a cada persona necesitada en este momento de consolación, eterno Padre. Esperamos sobre todo, eterno Dios, que la iglesia ahí en Uvalde, eterno Padre, pueda extender su mano para que pueda confortar a todos aquellos que necesitan, eterno Dios, que ser confortados. Y que nosotros como iglesia tuya, eterno Dios, siempre estemos preparados, listos, eterno Dios, para poder hacer nuestra parte, si sea ya con oraciones, Padre eterno, para que así podamos nosotros cumplir con nuestro propósito aquí en este mundo. Una vez más, eterno Dios, esté con toda agencia de la ley, eterno Padre, que está ejecutando sus servicios para poder llegar a una historia completa de todo esto y que nosotros después la podamos escuchar, eterno Padre, y que podamos aprender, no solamente como seres humanos, pero como congregación, para que podamos ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a aquellos quienes posiblemente estén pasando por lo mismo, eterno Padre. Les ruego pues que nos ayude a todos y a todos aquellos quienes están ahorita trabajando arduamente para llegar a una finalidad a todo esto. En Cristo Jesús le ruego y le pido por todo esto. Amén. Muy bien. Este es el último estudio, hermanos, de los varones. Solo que vamos a continuar estudiando lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia enseña sobre los varones.
y que dice que sella, cabeza de la mujer. Y de otra vez, hermano, no, pues estamos viendo frases, ¿verdad? Que la Biblia nos habla concerniente a esto. Pero ahorita vamos a continuar con el estudio, pero quiero que usted abra sus Biblias y lea juntamente conmigo la primera carta a los Corintios, en donde se establece esta tesis, este concepto bíblico. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3, o versículo, sí, versículo 3 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Claro que aquí entendemos nosotros que el apóstol Pablo nos está dando a entender concerniente a el procedimiento concerniente a la autoridad. Es decir, está el padre, y luego el hijo, y luego el varón, y luego la mujer. Y claro que después de la mujer vienen los hijos. A los hijos, según Efesios capítulo 6 y versículo 4, o versículo 1 al 4, dice que ellos, la responsabilidad de ellos es de obedecer a los padres, la autoridad que Dios ha puesto sobre el hogar. Pero quiero que también busque Efesios capítulo 5 y versículo 23. Efesios capítulo 5, versículo 23. En Efesios capítulo 5, versículo 23 dice la palabra de Dios, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, Él es su Salvador. Y luego también en Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3 y versículo 19 dice, maridos, amar a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Dando a entender, ¿verdad? El mismo concepto del cual estuvimos viendo en los versículos anteriores. Solo que entonces, de acuerdo a estos versículos que leímos en el Nuevo Testamento, la palabra del Señor nos está dando a entender que el marido debe de ser cabeza de la mujer. Pero ¿qué significa esta frase? ¿Qué significa la palabra cabeza de la mujer? Según los diccionarios bíblicos y los lexicógrafos, nos dan a entender que la palabra cabeza simplemente quiere decir lo siguiente. Uno que viene a supervisar, a dirigir o a guiar, proteger su casa. Uno que viene a supervisar, a guiar, dirigir, proteger su casa. Entonces, en base de esta definición que los lexicógrafos nos dan a entender a nosotros concerniente a la palabra cabeza, entonces venimos nosotros a recoger los siguientes conceptos. Que ser cabeza de la mujer significa ser un buen administrador. Un buen administrador. ¿Ok? Ser un buen administrador. Y cuando miramos nosotros la palabra administrador, entonces necesitamos hacer la pregunta, bueno, ¿qué es lo que el varón tiene que administrar concerniente a la mujer? ¿Qué es lo que el varón tiene que supervisar concerniente a la mujer? ¿Qué es lo que el varón tiene que guiar? Y así se va la lista, pero al rato vemos un poco más de eso. Pero administrar. ¿Administrar qué? ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a administrar? Quiero que lea conmigo un pasaje que se encuentra en 1 Timoteo capítulo 3, y aquí se refiere a los ancianos, sin embargo lo uso porque le está hablando al varón. ¿Ok? 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 4 dice así, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Que gobierne bien su casa. Estamos hablando de administrador.
Solo que entonces miramos nosotros que la palabra gobernar, que la palabra, esta palabra griega, que quiere decir que venga uno a supervisar, que venga uno a supervisar, a vigilar. ¿Y qué es lo que viene o tiene que vigilar, verdad? Es la palabra casas, o casa, ¿verdad? Que es la palabra oikos, la palabra griega oikos. Que claro que incluye no solamente a la mujer, sino que también incluye a todos, a los hijos y a la hija. Pero ahorita nos estamos concentrando, ¿verdad?, a la mujer. Tiene que ser cabeza de la mujer. Otra vez, ¿qué es lo que usted como esposo tiene que administrar concerniente a su mujer? No tengan miedo, brother. ¿Qué es lo que usted como varón de su casa y como cabeza de su casa tiene que supervisar concerniente a su mujer? ¿Mande? Ok, proveer. Ya hablamos un poco de esto, ¿verdad? Proveer. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, ¿verdad? Y también segunda de Corintios, capítulo 12, y parece que es versículo 14. Ahí le está dando la responsabilidad al padre. Estamos hablando de administración. Aquí habla de los hijos. Bueno, aquí habla, ¿verdad?, de la casa. Tiene que proveer. Y claro que todos entendemos eso. No nomás es de casarse, ¿verdad?, ir a vivir con la suegra y quedarse ahí, o vivir con la mamá, ¿verdad?, o con los padres, ¿verdad?, y decir, ok, ya me casé, ya te traje otra boca más que da de comer. ¿Mande? Casados. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más significa ser administradores? ¿Mande? Bueno, sí cae en esto, ¿verdad? Pues se puede decir disciplinar, estar al pendiente de que las cosas vayan bien. Ok. Disciplina. Disciplina, ok. Disciplina, ¿verdad? Esto cae en lo que dice Efesios capítulo 6 y versículo 4, ¿verdad? Que es la palabra, note lo que dice Efesios capítulo 6 y versículo 4. En Efesios capítulo 6 y versículo 4 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa es la administración, ¿verdad? ¿A quién? A los hijos. Pero en Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27, ahí habla de la mujer, ¿verdad? Noten lo que el esposo tiene que hacer con la mujer, con su esposa. Efesios capítulo 5 y versículos 26 y 27 dice, para santificarla. ¿De quién está hablando? Del esposo hacia la esposa. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, al fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Claro que aquí está hablando de Jesucristo, pero está usando el ejemplo del varón, del esposo hacia su esposa. Solo que el esposo también tiene esa responsabilidad de administrar, ¿verdad? ¿De qué? De la disciplina. Y la palabra disciplina simplemente quiere decir que instrucción, ¿verdad? Instruir. Solo que uno como esposo, como cabeza de la mujer, tenemos esa responsabilidad. Aunque en ocasiones hay hermanas que en veces son más sabias que los esposos, ¿verdad? Tienen más conocimiento que los esposos. Bueno, ya entramos en otra rama de estudio, ¿verdad? Pero se ve. Tienen más conocimiento bíblico, porque usualmente las mujeres son las que ponen más deseo, más entusiasmo en aprender la palabra del Señor, en estudiar, que los esposos.
Hace tiempo atrás me acuerdo yo que ahora ya hermana María Gutiérrez de Dallas, vino ella y toda su familia, ¿verdad? Y me acuerdo que íbamos cada lunes a la casa de ellos a estudiar. Y el esposo bien cordial y todo, ¿verdad? Abría la casa y todo, se sentaba ahí, pero cuando él empezamos el estudio se levantaba y se iba para la cocina. Y le decía, tú hijita, tú estudia, tú quédate estudiando. Digo eso, ¿verdad? Porque la mujer en veces presta más atención. Por eso digo que en ocasiones miramos a la mujer un poquito más adelantada que los varones concerniente al estudio. Pero es correcto, el hombre tiene el deber de disciplinar. ¿Algo más? Pues ahí también en Efesios 5:28 nos lo dice, amar. Ok, administrarlas. Entonces debemos de que también amar. Y ya hablamos, yo creo que ya hablamos cantidad de tiempo de esto, ¿verdad? Por lo que no tenemos que hablar un poco más de eso, ya, yo creo que todos entendemos. ¿Qué más? Una alianza adecuada. ¿Mande? Una alianza adecuada. Todavía no lo entendí, hermana. Una alianza adecuada. Guía. Una guía. Bueno, para allá vamos, hermana. Porque alianza puede abarcar mucha de nuestra manera de Sí. Sí. Para allá vamos porque el segundo punto, ¿verdad? Que vamos a estudiar, ¿verdad? Es que el líder como cabeza, el varón como cabeza debe de ser un líder. Y esta palabra líder se refiere a un guiador. Un guiador, uno que guía. ¿Ok? Uno que guía, solo que este es el segundo punto, si acaso nos queda tiempo. Pero ¿qué más? ¿Qué más debe de administrar? No tengan miedo de decirlo, hermano, vestuario. Antes de que salgan de la casa, a ver, viejita, ven para acá, date la vuelta ahí, ¿cómo te miras? Ok. O si no, sabes que eso no está bien que te pongas eso. Ve y cámbiate algo más. El vestuario de la mujer. Tiene que administrar, ¿verdad? El vestuario. Lo económico, la disciplina, el amar y el vestuario. ¿Qué más? Y claro que hacemos los versículos de vestuario, ¿verdad? 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10. Y también 1 de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 7. ¿Qué más? ¿Mande? Administración, pues es lo que estamos viendo, administrar, pero administrar ¿qué? ¿Mande? Su forma de ser. Ok. Su conducta, ¿verdad? Ok. Muy bien, entonces, administrar su conducta. Porque su conducta debe de ser, que dice el versículo 10, su conducta debe de ser, ¿qué? Piadosa. ¿Que no es así? Y la palabra piadosa quiere decir semejante a Cristo, ¿verdad? Y esto, claro, ¿verdad? Que nos trae a lo que dice Filipenses, capítulo 2 y versículo 15, que debemos de ser, ¿qué? La luz del mundo. Y claro, podemos poner aquí 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Una conducta piadosa. ¿Algo más? Mande usted, ¿con quién? ¿Dónde? Oh. Ahí en el vestuario también, ¿Dónde? ahí en donde dice vestuario, Ok, también el padre tiene que estar al pendiente cómo viven sus hijas por sus hijos. correcto. Y lo dije al principio, hermano, que estamos concentrados en la mujer, pero es correcto, hermano. Sí. Porque si acaso la hija sale como que si va para el baile, me entiendo, pues ¿qué vas a hacer? Vas a la iglesia. O si va para la escuela, ¿verdad? Va vestida como que si va para un lugar que... ¿Qué? Pues sí, ¿verdad? Tiene uno que
Porque recuerde, la sensualidad, ya la estudiamos, la sensualidad del varón, hermano, es mucho más intensa que la de la mujer. Recuerde que cuando estudiamos sobre esto, estuvimos hablando sobre los ojos, los deseos de los ojos. Estuvimos hablando de lo que dice que Job, capítulo 30 o 31, versículo 1, que Job hizo pacto con sus ojos concerniente a las vírgenes, es decir, lo que viene a causar una sensualidad profunda en el hombre son los ojos, los deseos de la carne. Y cuando lo tocan, ¿verdad? El hombre lo tocan y pues hay una reacción diferente. La mujer es más lenta. Hermana Melissa. ¿Lenguaje? Ok. Puede acabar aquí en la conducta, hermana. Su manera de hablar, su manera de comportarse, sí. Ok. Y se fijan que son las hermanas que están hablando, hermanos, ¿eh? Heads up, ears up. Eso me recuerda de una pareja que conocemos nosotros que ya tiene su edad y son buenos amigos y hermanos en Cristo. Y recuerdo que el hermano, No mencionen nombres. que el hermano le decía a la hermana que nos platicó a nosotros que la hermana era muy callada, que cuando venían los hermanos a visitar la hermana no hablaba ni decía nada. Y luego que cuando se iban los hermanos le decía, mira, cuando vengan los hermanos necesitas platicar con ellos, hacerlos sentir que están en casa y pues ahí te quedas y no dices nada y luego dicen, hombre, después tuve que decir, hombre, ya no hables tanto. Sí, ¿verdad? Hay cosas que sí, podemos decir, hay cosas que no. ¿Alguien más? ¿Sí, hermana Erika? Ahorita lo que mencionó, hermano, también el hombre debe de cuidarlo o administrar también lo espiritual o lo sentimental de la mujer, cómo se siente, si está triste, si está contenta, Sí. saber en qué momento está y qué poder decir y qué no poder decir. Sí. Y eso fue la clase de la semana pasada, hermanos. Que debemos de conocer a nuestras esposas bien, ¿verdad? Para que le podamos ayudar. ¿Bien? Vivir con ellas sabiamente. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Ok. Que el varón tiene mucha responsabilidad ante Dios, sobre todo su hogar y su esposa. Así es, hermano. Si se quieren casar, vale más que la piensen doble. Por eso Pablo, noten, por eso Pablo, el consejo que da Pablo en 1 Corintios capítulo 7, hermanos. 1 Corintios capítulo 7 dice de la siguiente manera. 1 Corintios capítulo 7, versículo 1, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre, ¿qué? No tocar mujer. Punto, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, no te cases. Porque si te casas, pues entonces ya tienes mucho trabajo. Y esto es arriba de la responsabilidad que uno tiene, ¿verdad? Con Dios. La responsabilidad que uno tiene. Bueno, ahora entramos que la cabeza también se refiere a que seamos un guía, un líder. Un líder, hermano, es uno que guía. ¿Es Jesucristo un líder? Y miren lo que dice Jesucristo en Mateo capítulo 20, versículo 28. Mateo capítulo 20, versículo 28, dice Jesucristo lo siguiente. Y Jesucristo es el líder de líderes. Y Mateo capítulo 20, versículo 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ¿qué? Servir. Vino para servir, para guiar a la gente. Y Él lo hizo sirviendo a la gente. Y esto pues es lo que nosotros como cabeza de la mujer debemos de ser. Debemos ser un guiador a la mujer, pero sirviéndole. Sirviéndole. Mire lo que dice Efesios capítulo 5 y versículo 21. Ahí está hablando del matrimonio. Efesios capítulo 5 versículo 21 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Efesios capítulo 5 y versículo 21.
Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. 5:21, aquí está. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Pero noten, la palabra someteos, hupotosis, es la palabra griega, someteos los unos a los otros. Eso quiere decir que debe de haber ¿qué? Sumisión. Y cuando hay sumisión, eso quiere decir que va a haber una guianza. Es decir, nos sometemos a ser guías de la mujer. No estamos para que nos sirvan a nosotros. Nosotros somos la cabeza del hogar. Tú me tienes que servir a mí, tú me tienes que... No dice ese texto esto. El texto está diciendo que tú tienes que ser un servidor, así como ella también me da servicio uno al otro. Someteos unos a otros en el Señor. Y claro que todo tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso está la frase en el Señor. Entonces tenemos nosotros que someternos a las necesidades de nuestras esposas. Recuerden lo que el apóstol Pablo dice que en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 24. Noten lo que dice el apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 24 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Ninguno busque lo suyo propio, ninguno busque su propio bien, sino el de los otros. Y claro que este principio, este concepto, lo estamos aplicando al matrimonio. Usted debe de buscar lo que dice aquí el versículo 24, ¿verdad? Debe de buscar el bien de su esposa, no el suyo. Y hay varios hermanos, ¿verdad?, que solamente buscan el bien de ellos. Pero viejito, es que estoy cansado. No, tú eres mi esposa y tú me vas a hacer esto. ¿Cuántas veces hemos oído eso? La mujer está trabajando todo el día en la casa, ¿verdad? Y llega el esposo cansado también. Y pues el esposo también trae hambre y dice, ¿sabes qué? Quiero que... viejito, no te puedes hacer tú algo porque yo no vengo. No, tú eres mi esposa y para eso te casaste, tú me tienes que hacer de comer. ¿Estaría el esposo ahí en ese tiempo buscando el bien de su esposa? Y claro que eso es solamente un ejemplo, ¿verdad? Pequeño. Pero entre nosotros los hombres, ¿verdad?, mexicanos, es lo que pasa. Sí. Solo que eso es algo que podemos ver en cómo podemos aplicar este versículo. Versículo 33 del mismo capítulo dice lo siguiente. Dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Pablo dice, yo no me preocupo por mis necesidades, por mis bienes. Yo busco por cumplir los bienes de los otros. Y aquí en este caso, Pablo lo hacía para que hubiera salvación en la vida de ellos. Pero vuelvo a repetir, este concepto, principio, lo estoy aplicando en el matrimonio. Necesitamos que ayudar a nuestras esposas. Nuestras esposas, hermanos, no son Superwoman o Wonder Woman. Son humanas, se cansan igual que nosotros. En ocasiones ellas trabajan mucho más que nosotros. Algunos, ¿verdad? Lea Proverbios capítulo 31. Se levantan muy temprano en la mañana. Y esto es lo que yo tengo en mente de mi pobre madre. Yo me acuerdo de mi madre, ¿verdad? Se levantaba muy temprano en la mañana, a las 4 de la mañana, le decía de almorzar a mi papá. Le preparaba lonche para el trabajo. Y después de que terminaba de hacer esto, ¿verdad? En aquel tiempo eran los pavicos de garra, ¿recuerdan? No eran Pampers, que nomás quítale y tira la basura. Allá. Éntrelos al baño y lávalos. Y luego, después de eso, ¿verdad?, los tenía que lavar. Y aparte de eso, pues nosotros éramos 2 hermanos de familia. La pobre no salía del cuarto donde lavaba a la cocina. Pum, 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 pum. Ya se llegaba en la tarde, ¿verdad? Y yo nunca miraba a mi madre que se sentara. Y que tomara una tacita de café y relax. No, ella le daba. No se te olvide decirle también de cuando iba al doctor. Solo que todo eso lo hacía, ¿verdad? Y sí, eso, bueno, es otra cosa, ¿verdad?
cuando mi mamá ya estaba lista para dar a luz pues a mis hermanos, hermanas, ¿verdad? Todos. Me acuerdo de una vez que mi mamá le dijo, ya estoy en dolor, necesito que ir al hospital. Y mi papá le dice, bueno, anda, prepárame café primero. Y mi mamá fue y le preparó café, se esperó hasta que se tomara su taza de café y luego la llevó al hospital. Pero digo todo esto, hermanos, porque es mi propia familia y yo fui lo que vi esto. Pero lo digo, ¿verdad?, para que entendamos que en ocasiones, ¿verdad?, como cabezas del hogar, no guiamos, no buscamos por el beneficio de mi cónyuge, sino que únicamente estamos interesados en lo mío. Lo que me hace a mí contento, lo que a mí me agrada, pero nunca para la mujer. Y eso es lo que se refiere, ¿verdad?, a ser cabeza de la mujer. Hermano Reyes. Bueno, para que nosotros, el segundo punto es ser líder y guiador, para nosotros empezar con ese punto primero, nosotros como varones, como cabezas de familia, nosotros debemos de ser el ejemplo y de predicar con la verdad, con los mandamientos. Nosotros debemos, primero que nada, ser humildes, sencillos, servidores, amorosos, para que nosotros podamos guiar a nuestra familia. Así es. El mismo ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, el mayor ejemplo, que vino a servir, no ser servido, a dar aquel amor ágape, a darlo todo sin esperar nada a cambio. Así es. Como nosotros debemos de empezar con nuestra propia, nosotros mismos, el ejemplo. Y 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 dice, ¿verdad?, seguir mis pisadas, Jesucristo, ¿verdad? Y claro que eso también lo que ha dejado. Hermano, el tiempo se me terminó y apenas estábamos agarrando vuelo, ¿verdad? Pero lo dejamos para another occasion, como es en inglés. ¿Tienen preguntas o comentarios, hermano, de lo que hemos visto? Ok. Entonces, varones, hemos llegado a la conclusión de lo que la Biblia dice sobre lo que hemos estudiado. Pregunto yo ahora, ¿qué hemos aprendido? Un valiente. ¿Qué hemos aprendido? Pues lo que acabamos de ver es que ser un líder no es nada más de mandar, hay que enseñar, hay que, como dice el hermano, Horacio, el hermano Reyes, algo que vemos en la Biblia, por ejemplo, en el caso de Pedro no entendió cuando, no sé si se va a acordar usted, cuando Jesucristo le dijo a Pedro y Pedro no quería dejar que lo siguiera, y dice, no, lávame todo, Señor. Ahí vemos que Pedro no entendía y así vemos Pedro que no entendemos, que queremos mandar nada más y queremos que se haga lo que decimos, lo que pensamos, porque no somos libres, somos con la cabeza, pero podemos ver, como lo que acaba de enseñar ustedes, de que Jesucristo enseña de que hay que servir, ¿verdad? Y pues a los semejantes, unos a otros, ¿verdad? Así es. Hermanos, recuerden que nuestra mujer es la mujer de nuestra juventud. Así lo escribe la Biblia. Es la mujer que hemos escogido para vivir el resto de nuestra vida con ella. No la tratemos como un trapo sucio. No la tratemos como un esclavo, una esclava. Tratémonos como dice la palabra del Señor. Como un vaso frágil. Como nuestra reina de nuestro corazón, de nuestro hogar. Y estoy seguro que cuando nosotros cumplimos con lo que hemos estudiado, no tenemos que andar demandando de ellas, ¿verdad?, lo que la Biblia enseña, sino que ellas mismas, gustosamente, alegremente, van a cumplir con aquello lo cual la Biblia enseña. No se le tiene que andar recordando, porque ella ya conoce. Y todo eso, lo cual le hemos estudiado, si lo ponemos en práctica, es como un imán que se va a traer todo lo necesario. En esta noche, si acaso hay alguien que esté interesado en oraciones de la congregación por su vida, quizás no haya vivido conforme a lo que la palabra del Señor nos enseña y necesita la oración de la congregación, estamos listos, nuestros ancianos están listos para orar por ustedes.
Si acaso entre nosotros se encuentra personas que aún todavía no han obedecido a Cristo Jesús, el agua está preparada, todos estamos listos, preparados, los ángeles están listos para regocijarse en el cielo. Venga, mientras que nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Ya estoy resuelto, ya no me demoro, quiero ir al Salvador. Cosas sublimes, cosas más nobles, son las que busco hoy. Ya voy, pronto hacia él, pronto gozoso y fiel. Cristo llama y salva, hoy yo me brindo a él. Ya estoy resuelto a ir con mi Cristo, dejando todo mal. Él es la vida, también el camino, su palabra es verdad. Ya voy, pronto hacia él, pronto gozoso y fiel. Cristo llama y salva, yo me brindo a él. Ya estoy resuelto a seguir a mi Cristo, dejando por doquier. Oír su palabra, hacer lo que manda, Él es el buen pastor. Ya voy, pronto hacia él, pronto gozoso y fiel. Cristo llama y salva, hoy yo me rindo a él. Ya estoy resuelto a entrar en su reino, dejando el mundo atrás. Unos se ponen, otros se burlan, pero yo entraré. Ya